Buenos días, compañeros y maestro. El día de hoy les traemos el tema de infecciones virales que complican el embarazo. Vamos a estar hablando un poco sobre el VIH, herpes y sífilis, junto a mi compañera Nayeli y Getsemani. Hola, buen día compañeros y maestro. A mí me tocó el VIH en el embarazo, así que les voy a hablar sobre este tema. Bueno, ahora vamos a ver la fisiopatología, que primero vamos a comprender cómo el VIH actúa en el cuerpo, es decir, cómo entra y se desarrolla. El VIH destruye gradualmente el sistema inmunitario al atacar y destruir las células CD4, que estos son unos linfocitos, es un tipo de glóbulo blanco que desempeña una función importante en la protección del cuerpo contra la infección. El VIH emplea el mecanismo de las células CD4 para reproducirse y propagarse por todo el cuerpo. Este proceso, que se realiza en 7 pasos o etapas, se llama el ciclo de vida del VIH. Como pueden observar, aquí les dejé una imagen en la cual les voy a explicar los pasos o las etapas del ciclo de la vida. La primera etapa es el enlace, o también llamado fijación. El VIH se enlaza a los receptores de la superficie del linfocito CD4. La segunda etapa es la fusión. La envoltura del VIH y la membrana del linfocito CD4 se fusionan, es decir, se unen, lo que permite que el VIH entre a la célula. La tercera etapa es la transcripción inversa. Dentro del linfocito CD4, el VIH libera y usa la transcripasa inversa, que esta es una enzima del VIH, para convertir el ARN del VIH, su material genético, en ADN de VIH. La conversión de ARN a ADN le permite al VIH entrar al núcleo del linfocito CD4 y combinarse con el ADN, el material genético del linfocito. Después de ahí nos pasamos a la etapa 4, que es la integración. Dentro del núcleo del linfocito CD4, el VIH libera la integrasa, que es la enzima del VIH. El VIH usa la integrasa para insertar su ADN vírico dentro del ADN del linfocito CD4. Después nos pasamos a la quinta etapa, que es la multiplicación. Una vez que el VIH se integra dentro del ADN del linfocito CD4, comienza a emplear el mecanismo de ese linfocito para crear cadenas largas de proteínas del VIH. Estas cadenas de proteínas son elementos constitucionales para reproducir más copias del VIH. Nos pasamos a la etapa 6, que es el ensamblaje, donde el ARN del VIH y las nuevas proteínas víricas producidas por el linfocito CD4 salen a la superficie de la célula y se ensamblan en un VIH inmaduro, que es no infeccioso. Sigue la etapa 7, que es la gemación, el VIH inmaduro recién formado, que vuelvo a repetir, es el no infeccioso, se impulsa hacia el exterior de la célula CD4, que es el huésped, y el nuevo VIH libera proteasa, la enzima del VIH. La proteasa descompone las largas cadenas de proteínas en el virus inmaduro, creando el virus maduro, que es el infeccioso. Y bueno, esta es la etapa o la vida del ciclo del VIH. Ahora lo vamos a ver en el embarazo. Existe la transmisión vertical, que esta, la principal preocupación en mujeres embarazadas con VIH es la transmisión vertical del virus al feto. Este puede ocurrir de varias maneras. La primera es intrauterina, que durante el embarazo el virus puede pasar de la madre al feto a través de la placenta. El intraparto, que durante el parto, si la madre tiene una carga viral alta, hay un riesgo de transmisión durante el paso del bebé por el canal de parto. Y la postnatal, la lactancia materna puede ser también una vía de transmisión si la madre es VIH positiva. Después nos vamos del impacto en el feto y el recién nacido. La infección por VIH en el feto puede tener graves consecuencias, incluidas la posibilidad de desarrollar síndrome de inmunodeficiencia adquirida, o sea, SIDA,
En la infancia, si no se detecta y trata adecuadamente, los bebés nacidos de madres VIH positivas también pueden enfrentar complicaciones adicionales como infecciones recurrentes y problemas de crecimiento y desarrollo. Diagnóstico. Todas las mujeres embarazadas deben realizarse pruebas de detección de VIH, que esta es una prueba rápida en donde puncionamos el dedo, dejamos que salga la gota de sangre y la depositamos en la prueba. Junto con otros exámenes prenatales. Las mujeres en riesgo deben ser evaluadas por segunda vez durante el tercer trimestre. A las mujeres que han sido diagnosticadas con VIH positivas durante el embarazo se les realizarán exámenes de sangre regulares, incluyendo el conteo de CD4, del linfocito CD4, como lo mencioné en la fisiopatología, la carga viral para revisar la cantidad de VIH en la sangre y una prueba para ver si el virus responde a los medicamentos utilizados para tratar el VIH, llamada una prueba de resistencia. Los bebés que nacen de mujeres infectadas con VIH deben ser examinados para detectar la infección por VIH. Esta prueba sirve para analizar qué tanto VIH hay en el cuerpo del bebé. A los bebés que nacen de madres VIH positivas se les deben realizar las pruebas de VIH a los 14 a 21 días después del nacimiento, de 1 a 2 meses y de 4 a 6 meses. Si el resultado de 2 pruebas es negativo, el bebé no tiene la infección. Pero si el resultado de cualquiera de estas pruebas es positivo, el bebé tenía VIH. Bueno, ahora nos vamos con el tratamiento. El tratamiento para mujeres embarazadas infectadas con VIH previene que sus hijos se infecten. Si una mujer da resultado positivo durante el embarazo, recibirá una terapia antirretroviral mientras está embarazada. En la mayoría de los casos recibirá el régimen de 3 medicamentos. El riesgo para el bebé en gestación por estos medicamentos TAR es bajo. Y la madre puede realizarse otro ultrasonido el segundo trimestre del embarazo, pues para verificar cómo está el feto. El VIH se puede encontrar en una mujer cuando ella entra en trabajo de parto, especialmente si no ha recibido una atención prenatal. De ser así, se le tratará con medicamentos TAR. En algunas ocasiones esos medicamentos serán suministrados a través de una vena. Si la primera prueba positiva se realiza durante el trabajo de parto, recibir la TAR inmediatamente puede reducir el porcentaje de infección en niños hasta en un 10%. Y los bebés nacidos de una madre infectada reciben TAR entre las 6 a 12 horas después de su nacimiento. Se debe continuar suministrando uno o más medicamentos antirretrovirales por al menos 6 semanas después del nacimiento. Las mujeres VIH positivas no deben amamantar a su bebé. Esto, aún así, para mujeres que tomen el medicamento contra el VIH, puesto que a darles leche materna puede hacer que se les transmita la enfermedad. Ahora nos vamos a ir con los diagnósticos NANDA, que es riesgo de infección, fatiga, insomnio, disposición para mejorar la salud y ansiedad. Ahora vamos a pasar a los cuidados de enfermería, en donde mencionamos el manejo de la energía. Y con esto nos referimos a enseñar técnicas de organización de actividades y gestión del tiempo para evitar la fatiga y también ayudar al paciente a limitar el sueño diurno, proporcionando actividades que fomenten el estar despierto de forma plena. Como segunda cuidado de enfermería es mejorar el sueño, y con esta le podemos explicar al paciente la importancia de un sueño adecuado durante el embarazo, la enfermedad, las situaciones de estrés y psicosociales, etc. También podemos explicarle que puede usar meditaciones antes de dormir para conciliar un sueño mejor. En disminución de la ansiedad, podemos tratar de comprender la perspectiva del paciente sobre una situación estresante y también proporcionar información objetiva respecto del diagnóstico, tratamiento y pronóstico. Hablar con nuestro paciente, explicarle por lo que está pasando, la situación, cómo avanza o cómo transcurre la enfermedad para que él la comprenda un poco más y en cierto momento esté calmado, y pues siempre dándole palabras de aliento para que vea que todo va a salir bien y que es una enfermedad que se puede controlar y en casos curar.
Cuidados del embarazo de alto riesgo. Aquí podemos instruir a nuestro paciente en técnicas de autocuidado para aumentar las posibilidades de un resultado saludable, como puede ser la hidratación, la dieta, la modificación de actividades, importancia de chequeos prenatales regulares, normalización de los valores de glucosa en sangre y preocupaciones sexuales, incluyendo la abstinencia, que es importante pues en este caso con una persona que tiene VIH positivo. En facilitar el aprendizaje, podemos proporcionar información adecuada al nivel de desarrollo, adaptar la información que cumpla con el estilo de vida y proporcionar información que sea adecuada con los valores y creencias del paciente, así como ya lo mencioné anteriormente, explicarle la enfermedad y por las etapas que va a pasar y a lo mejor los síntomas que va a tener con esta enfermedad. Buenas tardes, compañeros, profesor. Mi nombre es Nayeli Flores y proseguiremos con el tema del herpes. Tenemos como primer tema fisiopatología del herpes, también conocido como VHS, virus del herpes simple. Sabemos que pues el herpes es una infección viral, así que al tener contacto con una persona contagiada, pues va a hacer contacto directamente con la piel o la mucosa, haciendo que viaje por el sistema nervioso sensorial y haga reacción en la piel formando nuevas vesículas. Las vesículas pues son como pequeñas ampollas acompañadas de enrojecimiento. Este mismo pues puede ser asintomático, puede estar acompañado de dolor, ardor o comezón. Bueno, como sabemos, el herpes va a estar manifestado con pequeñas lesiones. ¿Cómo son esas lesiones? Pues es a través de la piel, mostrando enrojecimiento, ardor, dolor y pequeñas ampollas. Y debemos de tener conocimiento de que existen distintos tipos. El más conocido es el VHS tipo 2, virus del herpes simple 2, que es el herpes genital. Que este mismo, pues al tener contacto con una persona contagiada, va a hacer que se provoquen ciertas lesiones en la vulva, en el perineo, en la vagina o en el cérvix. O también tenemos el virus del herpes simple tipo 1, que es el más conocido como el fuego labial, que va a ser una aparición en el labio con pequeñas ampollitas. Y este mismo va a venir acompañado con dolor, prurito o disuria. Y también tenemos lo que es el herpes, que es como lo que es la varicela, pues sabemos que es una reacción al tener contacto con el virus, haciendo una aparición en la piel con pequeñas ampollas. Bueno, tenemos los principales estudios auxiliares de diagnóstico. Por ejemplo, tenemos la prueba de cultivo viral, donde se va a tomar una muestra para descartar el herpes, dado sea positivo o negativo. Tenemos la prueba de PCR, que pues es acompañada de un hisopo. Tenemos prueba de DFA, que es la aparición de inmunofluorescencia directa. Pruebas de anticuerpos y la más conocida, que es la prueba ELISA, donde se diagnostican distintos tipos de infecciones virales. En este caso, si se diagnostica el herpes, pues no va a especificar qué tipo de herpes es, pero puede darse si está controlado o está activo. Bueno, sabemos que el herpes es una infección viral que va a ser presencia dado el caso de que se tenga contacto con una persona que tenga este virus. Y asimismo tiene ciertos tratamientos que se divide en dos tipos, los antivirales, tópicos y orales. ¿Cuál va a ser su objetivo? Pues disminuir los síntomas, la gravedad y pues acelerar la curación o poder controlarlo. Tenemos los tópicos, que son los más recomendados porque se van a aplicar directamente en la herida o en el sarpullido, que es como el aciclovir, que también puede venir en tabletas, pero se utiliza más en tópico. Tenemos los orales, el famciclovir y el valaciclovir, que su reacción va a ser pues inhibir la propagación del virus y poder controlarlo. Vamos a proseguir con el diagnóstico de NANDA, que es muy importante nosotros para poder controlar al paciente y poder seguir con su tratamiento. Tenemos el dolor agudo. Como sabemos, pues el herpes viene acompañado con lesiones, enrojecimiento en la piel, aparición de ampollas y pues en este caso puede ser doloroso para el paciente y pues nuestra misión es saber qué tipo de dolor es. Tenemos el riesgo de infección. Como sabemos, pues sí va a ser una reacción con ampollas. Entonces corremos el riesgo de que la presencia de estas lesiones pueden infectarse, así que pues buscar la manera de que se pueda prevenir. Conocimientos deficientes. El herpes pues sabemos que es viral, entonces se debe de dar los conocimientos relacionados a la enfermedad y sus cuidados y demostrarle al paciente de que pues puede ser controlado. Y por último tenemos los cuidados de enfermería. Como sabemos, pues van a venir acompañados de un purito que puede ser doloroso. Entonces, pues nosotros debemos de manejar el dolor recetando o ayudándole al paciente cómo disminuirlo. Tenemos mantenimiento de la salud bucal, pues como sabemos hay un tipo de herpes que puede hacer presencia en los labios, así que podemos prevenirlo ayudando al paciente en cómo tener una buena higiene.
Ayuda con el autocuidado, pues de igual manera pues el herpes no se va a quitar, pero se puede controlar y podemos ayudar al paciente de cómo mantener esta infección controlada y cómo disminuir sus síntomas. Tenemos administración de medicación tópica. En este caso, pues sabemos que lo que es la reacción del herpes va a ser directamente en la piel y pues en lo que es el medicamento, los fármacos tópicos van a ser la aplicación directa en la herida y tenemos pues nosotros que orientarlo cómo se debe de aplicar, con qué higiene, con qué cuidados. Tenemos disminución de la ansiedad, pues sabemos que es un diagnóstico preocupante, así que nosotros debemos de tranquilizar al paciente dándole el conocimiento de que con los medicamentos, de que con una buena higiene y con unos buenos cuidados, pues puede manejar esta infección. Y manejo del purito, pues la reacción de lo que es este virus, pues es la aparición en la piel del enrojecimiento y las ampollas, así que debemos de darle conocimiento de cómo manejarlo o inhibir la propagación del mismo. Bueno, ahora vamos a hablar un poco sobre el sífilis. Vamos a comenzar hablando un poco sobre la fisiopatología. Tenemos que como primer mecanismo, la bacteria causante de sífilis se llama Treponema pallidum. Esta entra en contacto con la piel e invade tejidos y se disemina rápidamente por vía hematológica o linfática. El medio de contagio de esta ya es por relaciones sexuales, puede ser también de manera transplacentaria, por agujas, inyecciones contaminadas, por contacto no genital o también por transfusiones sanguíneas, que es menos común por los protocolos que se tienen actualmente. Y la más común que vamos a encontrar, pues, es por relaciones sexuales sin protección. Esto nos va a provocar el primer signo de sífilis, que es el chancro sifilítico. Ahorita vamos a hablar un poco sobre él. Vamos a ver un poco la clasificación de la sífilis y esta consta de 3 etapas. La sífilis primaria, secundaria y terciaria, y de la secundaria y la terciaria vamos a encontrar una fase latente, que también es muy importante. Hablando un poco de la sífilis primaria, como les comenté hace rato, el primer signo será el chancro sifilítico, que es una lesión que comienza siendo una mácula, que después se convierte en una pápula y posteriormente a una úlcera, y da como resultado el chancro sifilítico, que lo podemos ver ahí. No solamente va a salir en genitales internos, sino que también puede salir en genitales externos, boca, recto e incluso hasta en las manos. Una de las características, pues, es que no es doloroso y desaparece de 3 a 6 semanas. Si no se atiende, pues la sífilis primaria, podemos evolucionar a la sífilis secundaria. La sífilis secundaria ya va a haber más manifestaciones de la piel y de la mucosa. Podemos encontrar exantema maculopapular, que pues no es más que manchas rojizas que pueden evolucionar a pápulas y estas se van a encontrar en todo el cuerpo, como podemos verlo en la imagen de la mujer. Puede haber lesiones maculoescamosas, pústulas, condiloma plano, aumento de los nódulos linfáticos, puede ocurrir alopecia, que es un signo muy característico, y también mialgias, artralgias, pérdida de peso o febrícula. Y se le conoce como la gran imitadora también a la sífilis, porque pues al tener este tipo de signos y síntomas, pues puede confundirse con cualquier otra enfermedad. Hablando un poco sobre la fase que les dije de la secundaria a la terciaria, vamos a encontrar la fase latente. En cuanto a la definición de esta, se define como la fase durante la cual las pruebas diagnósticas salen positivas sin que se observen manifestaciones clínicas. Es decir, al paciente se le puede hacer una prueba y va a salir positivo a sífilis sin tener las manifestaciones clínicas, pero la fase latente va a ir variando entre sí, o sea, podemos estar con síntomas en la sífilis secundaria y podemos estar en una fase latente donde no tenemos síntomas. Y así sucesivamente, de repente estar en la fase secundaria con síntomas y fase latente sin síntomas, y esto puede durar muchísimos años. Y claro, si después de esto no recibimos un diagnóstico, pues podremos tener sífilis terciaria, que sería pues lo más grave que podría pasar. Y es un proceso inflamatorio destructivo de progresión lenta que puede afectar a cualquier órgano del cuerpo.
puede afectar tanto de manera neurológica, cardiovascular y a los tejidos. Hablando un poco sobre los principales auxiliares diagnósticos, vamos a tener que actualmente lo más utilizado son las pruebas serológicas. Estas van a estar divididas en pruebas no treponémicas y treponémicas. Las no treponémicas van a captar la presencia de anticuerpos no específicos a la respuesta de la infección del treponema pallidum. Y sin embargo, las treponémicas pues van a captar la respuesta de anticuerpos específicos del treponema pallidum. También tenemos las pruebas rápidas, que puede ser la PCR o la técnica de ampliación de ácidos nucleicos, pruebas rápidas, y tenemos pruebas de sífilis congénita, por lo que les dije que hay sífilis que se puede contagiar de manera transplacentaria. Hay pruebas serológicas en sueros de neonatos, pruebas también de PCR en líquido amniótico o sangre fetal. Ahora pasemos al tratamiento de la sífilis. El tratamiento de elección para la sífilis será la penicilina G. Esta, en todas sus etapas, es el tratamiento de elección, la penicilina G. Como vemos aquí, pues en el estadio de sífilis primaria, secundaria o latentes precoz, lo único que va a estar variando entre estas, pues será los millones de unidades. En las primeras se va a aplicar 2,4 millones de unidades como dosis única. Sin embargo, en la tardía, pues ya vamos a estar aplicando 2,4 millones de unidades semanalmente durante 3 semanas. Aquí hay algo importante, que es un tratamiento alternativo para las personas que por alguna razón, alergias o alguna razón, no pueden recibir penicilina G. El tratamiento de elección en la sífilis primaria, secundaria o latente precoz va a ser la doxiciclina y la acitromicina. Y sin embargo, para la sífilis tardía, el tratamiento va a ser doxiciclina. Pero se recomienda que el paciente se desensibilice a la penicilina porque es el tratamiento con mayor evidencia y más efectivo. Otro punto importante aquí es que todos los recién nacidos de una madre positiva deben de recibir el tratamiento con penicilina lo más pronto posible. También es importante que los pacientes que han terminado su tratamiento vuelvan a ser reexaminados serológicamente y clínicamente a los 6 y 12 meses de haber culminado con su tratamiento. Y otra cosa es que se recomienda tratar a los pacientes que tuvieron contacto sexual con algún paciente infectado de sífilis en los próximos 90 días a que ocurrió el contacto de riesgo. En cuanto a los principales diagnósticos NANDA, vamos a ver el riesgo de infección relacionado con la presencia de lesiones ulcerativas o exudativas causadas por la sífilis primaria. Pues como vimos, esta afecta principalmente a la piel y mucosas, entonces vamos a tener muchas alteraciones y hay que cuidar el riesgo de infección en dichas lesiones. Conocimientos deficientes relacionados con la falta de información sobre la sífilis, sus etapas y sus complicaciones. Hay que hablarle, pues, regularmente estos pacientes los van a desconocer las etapas anterior mencionadas. Hay que hablarles sobre ellas, sobre la importancia del tratamiento, sobre la importancia que se diagnostique a tiempo. Y por último, vamos a tener ansiedad relacionada con el diagnóstico de una enfermedad de transmisión sexual y sus posibles complicaciones, ya que pues las enfermedades de transmisión sexuales siguen siendo un tabú y la paciente pues puede tener mucha ansiedad por la incertidumbre de dicha patología. En cuanto a los cuidados de enfermería, vamos a ver algunos de los más importantes que se pueden llevar a cabo en este tipo de pacientes. Vamos a comenzar con el apoyo emocional. Como vimos, las infecciones de transmisión sexual pues aún siguen siendo un tabú, entonces la persona quizás se pueda sentir culpable o asustada, entonces hay que brindar apoyo emocional, escuchándolos, y con esto pues también se relaciona mucho con el segundo punto, que es educando al paciente sobre la enfermedad, hacerle saber por qué se contagia y todas las medidas preventivas para pues que salga de esta enfermedad de manera exitosa. Administración del medicamento
como vimos anteriormente las dosis, monitoreo de las lesiones para que no haya una infección, prevención de la transmisión, educar al paciente sobre cómo es que esto se contagia y cómo puede prevenir, pues seguir propagando esta bacteria. Pruebas y seguimiento, que vimos que a los 6 y a los 12 meses, pues se tiene que seguir después de haber terminado su tratamiento para ver pues que esto está controlado. Referencia a otros servicios de salud, por el apoyo psicológico quizá que necesite, o si estas lesiones llegan a empeorar, o si ya estamos en una fase terciaria, pues entonces como en el equipo interdisciplinario y multidisciplinario. Y seguimiento de la adherencia al tratamiento.